Bueno, entonces vamos a ver hoy el último tema de la unidad 4 de la capa de Internet, que está relacionado con calidad de servicio, que va de la mano con el control de congestión que vimos la clase pasada. Estos son los temas que vamos a ver. Primero vamos a ver qué es la calidad de servicio, a qué se refieren los requerimientos, que tiene que tener un flujo, que se llama, para poder determinar qué calidad de servicio necesita ese flujo de datos. Vamos a ver cuáles son las técnicas para poder lograr esa calidad de servicio. Hay unas cuantas. Y vamos a ver qué se está usando hoy en día en Internet, que integra de alguna manera las técnicas anteriores, que son los servicios integrados y los servicios diferenciados. Y por último vamos a ver una tecnología que se llama MPLS, que significa conmutación de etiquetas multiprotocolo, eso significa MPLS. Vamos a ver de qué se trata, para qué se usa y en qué casos se aplica. ¿Por qué lo vemos acá? Y porque está relacionado con la calidad de servicio. Se utiliza para... Es parecida a Frame Relay. Si ustedes estudiaron Frame Relay, es del estilo. Es una tecnología orientada a conexión. Se utiliza también para implementar las VPN, que vamos a ver más adelante. Y por eso lo pusimos en esta unidad. ¿Cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para brindar calidad de servicio? A ver, ¿qué les dice a ustedes la palabra calidad de servicio? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan calidad de servicio o QoS? Sin saber nada, ¿no? Yo quiero saber, ver qué tienen en sus mentes. Estabilidad, confiabilidad, fiabilidad de la comunicación, digamos. Bien, bien. Cuidado que ahí se dijeron varias cosas. Estabilidad, confiabilidad y fiabilidad. ¿Sí? Bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Para qué todo Ancho eso? de banda, velocidad. Bien, lo relacionan con ancho de banda, perfecto, muy bien, con velocidad de la transmisión. Entonces la red a mí me tendría que brindar un buen ancho de banda eh, para que puedan fluir tranquilamente mis datos, ¿sí? Muy bien. ¿Algo No se más? perdía. Podría ser que cuente con recursos disponibles, diríamos, para poder garantizar esa calidad de servicio, ¿no? Perfecto, muy bien, Tomás, muy bien. Exacto. Para poder brindar esta calidad de servicio es necesario que la red tenga recursos suficientes para garantizarla. Si no, no la va a poder garantizar. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Que sea constante porque no nos sirve mucha velocidad si a cada rato se está cayendo. Ah, muy bien, Rodrigo. Perfecto. Eso se llama estabilidad, es decir, que lo nombró, creo que Joaquín lo dijo al principio. Si yo tengo ancho de banda, pero se corta, no tiene sentido. O sea, yo quiero una conexión totalmente estable, quiero ver una película con cierta fluidez, quiero escuchar un audio, o sea, sin que se corte, básicamente. Perfecto, muy bien. ¿Algo más? Son medios exigentes ustedes, ¿eh? O sea, quieren todo de la pobre red. Pero bien, eso es... Sí, Facundo, perdón. Que se evite la pérdida de paquetes. Bueno, ahí vamos, ahí lo vamos a ver. Vamos a ver qué tan importante es la pérdida de paquetes o en qué caso se puede dar pérdidas de paquetes. Hay aplicaciones que toleran la pérdida de paquetes, hay aplicaciones que no la toleran. Muy bien, perfecto. Eso se llama Relacionado a confiabilidad. eso, profe, podríamos decir algo sobre redundancia, Bien, ¿para qué la redundancia? A ver, para Rodrigo. en caso de que perdamos conexión con uno, podemos seguir utilizando otro. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Por eso es que la troncal de Internet tiene conexiones redundantes, ¿sí? O sea, es una topología en malla. La troncal de Internet, los proveedores de servicios están conectados a varios entre sí. O sea, no es que es un enlace punto a punto, imagínense de acá a Europa un enlace punto a punto, porque si llega a caer ese enlace y sonamos, se cortan todas las conexiones con Latinoamérica. Entonces, tiene que haber enlaces redundantes. Perfecto, muy bien. La idea es que no se corten las comunicaciones, que nosotros podamos, a mí que me aseguren que toda mi comunicación se va a implementar o se va a llevar a cabo sin cortes y con una buena calidad de servicio en cuanto a la fluidez. Vamos a ver qué hace la pobre red para brindar todas eso que estamos diciendo se llaman requerimientos, es decir, qué necesita el usuario de la red para que la red se lo brinde, para garantizar esa calidad de servicio. Primero hay que ver
qué necesitan las aplicaciones que nosotros vamos a ejecutar sobre la red, porque hay diferentes tipos de aplicaciones. Hay algunas aplicaciones que son más exigentes en cuanto a los requerimientos y otras no son tan exigentes. Entonces vamos a ver, analizar un poquito dentro de un rato qué aplicaciones se pueden implementar hoy en la red y cuáles son los requerimientos de cada una. Para poder ejecutar esas aplicaciones y que se ejecuten tranquilamente, con cierta estabilidad, hay que regular el tráfico. Ya vamos a ver cómo controlamos el tráfico que ingresa a la red. ¿Por qué? Porque se acuerdan que vimos la clase pasada que la red se congestiona cuando se introducen muchos paquetes de golpe. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a ver que para brindar esa calidad de servicio hay que controlar de alguna manera la congestión. ¿Y cómo se la puede controlar? Regulando el tráfico que ingresa a la red, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace con dos algoritmos que se llaman algoritmos de cubeta con goteo y con ficha. Y alguien dijo recién, no me acuerdo quién, que había que reservar recursos. Perfecto. Si nosotros queremos garantizar que la comunicación sea fluida, que no haya demoras, que no haya pérdidas y demás, tenemos que reservar recursos. ¿En dónde? Y en los routers, básicamente. Es decir, se reservan tres tipos de recursos. Memoria en los routers, capacidad de procesamiento y capacidad también de los enlaces, ancho de banda de los enlaces. De esa forma se garantiza que se pueda brindar esa calidad de servicio para esa aplicación. También se tiene que determinar si la red está muy congestionada, ya no va a poder aceptar más tráfico. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se llamaba el control de admisión? Que dijimos que si la red ya estaba congestionada, se puede decidir no crear o no iniciar un nuevo circuito virtual, o sí aceptarlo, pero encaminándolo por zonas que no esté congestionada la red. Ya que les puse ninguna técnica, que vamos a ver, maneja todos los aspectos en forma eficiente. Eso, como siempre, es un trabajo colaborativo y se intenta entre todos que la red sea lo más estable posible, que se reserven recursos y que se garantice calidad de servicio, no para todo el mundo, pero sí para las aplicaciones que lo requieran. Vamos a ver un poquito más, vamos a adentrarnos directamente en calidad de servicio. Entonces, el objetivo por el cual surgió este tema de calidad de servicio, que antes les cuento que no existía. Cuando yo empecé con el tema de las redes, obviamente esto no existía. ¿Por qué? Porque uno transmitía archivos de texto, no eran transferencias de datos en tiempo real, entonces no necesitábamos tanta calidad de servicio. Yo a lo sumo mandaba un mail de vez en cuando y no necesitaba mucho apuro. O sea, no le exigía a la red que ese mail llegue instantáneamente. Cuando surge todas las comunicaciones de voz sobre IP, de todo lo que sea Netflix, de ver películas, o sea, todo lo que sea multimedia, entonces ahí es cuando se ponen a trabajar sobre la calidad de servicio. Estas son las aplicaciones que más requieren de calidad de servicio. Para poder entender, vamos a definir primero qué es un flujo de datos, o qué es un flujo a nivel general, y después vamos a ver cuáles son los requerimientos de los diferentes flujos. Un flujo es información que viaja de un origen a un destino. Eso es un flujo, es un conjunto de datos, de información, de bytes, que viajan de un punto a otro. Eso se considera un flujo. La calidad de servicio de un determinado flujo se va a definir por 4 parámetros, o requerimientos, es lo mismo, que son, que ustedes no nombraron algo, dijeron hace un rato, confiabilidad, alguien dijo del ancho de banda, de los enlaces, ¿sí? Entonces vamos a ver que determinados flujos, lo vamos a ver en un cuadro enseguida, van a exigir mucho ancho de banda o poco ancho de banda. Algunos flujos van a ser más sensibles al retardo. ¿Qué se refiere esto del retardo? Y que algunos flujos no importa si se retardan los paquetes un tiempo. No sufre, o sea, el usuario no se ve perjudicado si algunos de esos paquetes de ese flujo se retardan un poco. Otros sí, otros no lo soportan, como quien dice. Vamos a ver también qué otro requerimiento de calidad de servicio que le debería brindar la red a ese flujo es el jitter, o se llama variabilidad del retardo. ¿Qué es esto de la variabilidad del retardo? El retardo es, por ejemplo, si un paquete se atrasa 2 segundos y todos los paquetes se atrasan 2 segundos, al usuario no le molesta en general, ¿sí? Eso no le molesta porque es un retardo constante. Ahora, si el retardo, algunos paquetes llegan o tienen un retardo de 2 segundos, otros se retardan 5 segundos, otro 1 segundo, eso hay aplicaciones que no lo toleran, o sea, hay flujos de datos que no toleran la variabilidad del retardo o jitter. Esto lo tienen que haber visto en comunicaciones, a todo esto.
Y por último, la pérdida o la confiabilidad se refiere a que hay aplicaciones que soportan la pérdida de paquetes, porque va a haber un protocolo que va a retransmitir la información. En cambio, hay aplicaciones que no soportan pérdida de paquetes. ¿Por qué? Y porque corren sobre UDP, por ejemplo, sobre ese protocolo de la capa de transporte, que no retransmite nada. Y si se pierden paquetes, ese paquete se perdió, no va a haber nadie que lo retransmita. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un flujo, ya sabemos los parámetros o requerimientos para definir la calidad de servicio de ese flujo. Vamos a ver ahora un cuadro para que se den cuenta. A ver, ¿qué les parece? ¿Será blanco o negro? Como quien dice, o sea, ¿será ancho de banda bajo, alto, confiabilidad alta, baja? ¿Será en 2 puntos solamente que podremos clasificar las aplicaciones o será más, habrá más variabilidad en cuanto a los requerimientos? Con lo que ustedes conocen, ¿no? Imagínense usando Internet, básicamente. Más variabilidad. Ay, no te entendí, Joaquín. Y me imagino que más variabilidad dudo que sea blanco y negro. Claro, perfecto. No es blanco y negro. Según que se le dé. ¿Según qué, Rodrigo? Según la aplicación que se le dé. Por ejemplo, si queremos transmitir audio, quizás no sea tanto el ancho de banda requerido, pero sí tiene que ser más constante. En cambio, Claro, cuando estamos viendo algo como video, quizás si tenemos cierto buffer, no mm, importa tanto el retardo que hay, mm, pero sí es más cantidad de información que se envía. perfecto, Depende de la perfecto. aplicación. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a ver que para los proveedores de servicios, fíjense acá, vamos a analizar un poquito este cuadro para que nos demos cuenta que no es tan sencillo para la red o para los proveedores de servicios brindar calidad de servicio. ¿Por qué? Porque no es blanco o negro, alto o bajo, sino que es muy variable en cuanto a la aplicación. Por ejemplo, acá tenemos la aplicación en esta columna y acá tenemos los 4 parámetros que vimos recién, o los 4 requerimientos: ancho de banda, retardo, el jitter o la variabilidad del retardo y la pérdida o la confiabilidad. Por ejemplo, el correo electrónico, sería todo lo que sea mail. Ancho de banda en realidad bajo, porque no consume mucho ancho de banda, un correo electrónico. El retardo, ¿a qué se refiere esto de bajo? Que no es sensible al retardo, ¿sí? O sea que tiene poco requerimiento en cuanto al retardo, ¿sí? O sea, no le va a exigir a la red ni mucho ancho de banda ni retardo. La variación del retardo también es baja, ¿sí? O sea, no le importa, si en realidad el mail es lo que menos problema tenemos en cuanto a retardo. Si llega unos segundos más tarde o 10 minutos más tarde, nadie se va a morir. No es que yo esté chateando, como quien dice. La pérdida de la confiabilidad es media, ¿sí? Aunque en realidad el correo electrónico corre sobre TCP, así que quédense tranquilos que llega todo, ¿sí? Si algo se pierde, se puede retransmitir, es decir, que los routers podrían descartar paquetes que sean de correo electrónico porque se va a retransmitir esos paquetes. En cuanto a compartir archivos, el ancho de banda ya es más alto porque los archivos en general son más grandes, ¿sí? Entonces ocupan mayor ancho de banda. Y lo otro es igual, retardo y variación la variación del retardo, la variabilidad es la misma que el correo electrónico. Vamos a ver, por ejemplo, el audio. Bien dijo recién, ay, no me acuerdo quién, el nombre Sí, que profe. comentó, Rodrigo, bien Rodrigo. Rodrigo dijo que el audio tiene bajo ancho de banda y es tal cual. Uno en general dice, uy, pero para hablar por internet hay que consumir, o sea, uno asocia automáticamente todo lo que es en tiempo real con ancho de banda alto y no es tan así. Lo que es ancho de banda alto es todo lo que sea imagen, ¿sí? Imagen, película, video, foto, todo eso sí tiene alto ancho de banda o requiere, o sea, pesa mucho básicamente. En cambio el audio no, fíjense, el ancho de banda del audio, de la voz, por ejemplo, sobre IP, es bajo, es decir, que no le voy a consumir tanto ancho de banda a la red. El retardo, no hay problema, es decir, que si la voz, yo empiezo a llamar por teléfono y se demora unos segundos, todos los paquetitos se demoran lo mismo, no hay problema, ¿sí? No es tan exigente. Fíjense en que si es súper exigente el audio. En el jitter, yo no puedo recibir un paquete y un hueco de silencio, recibo otro, un hueco de silencio, o sea, es insoportable. O sea, la red tiene que brindar una continuidad, no acepta la variación del retardo, ¿sí? Sí se pueden retardar un poco todos los paquetes, pero se tienen que retardar lo mismo. ¿Mm? Y pérdida, acá dice que es bajo, porque
Bueno, si se pierde un pedacito de voz y no le va a pasar nada, es decir que se va a producir un silencio y eso se perdió, o sea, no tiene sentido que se retransmita la información porque va a llegar totalmente desfasada en el tiempo. De hecho, todo lo que sea voz corre sobre UDP, no corre sobre TCP, no se retransmite un paquetito de voz, no tiene sentido porque va a llegar desfasado en el tiempo. Además, profe, el Sí, problema con el audio es que no es interpolable como el video. Si en el video nos llegan dos cuadros y uno entre medio no, podemos más o menos deducirlo. O sea, se vuelve a reproducir uno, pero en el audio no. Lo que usted exacto. dice, una vez ya pasó, ya está. Ya pasó. De hecho, el oído humano en general, hay una palabra, no sé cómo se llama, que es como que inventa lo que falta, o sea, te das cuenta lo que faltaba, ¿sí? De una conversación, si se produce un silencio, el oído es capaz de darse cuenta la palabra que faltaba. Tiene un nombre eso, bueno, no me sale. Eh, Perfecto, así es. Y el audio, perdón, eso es en cuanto al audio. El video, fíjense, tiene un ancho de banda altísimo, ¿sí? Pero fíjense qué pasa con el retardo, también es bajo el retardo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver una película en Netflix, que sería un video bajo demanda, yo empiezo a ver una película, si tarda un ratito en empezar, vieron que a uno no le molesta. Ah, perdón, lo que dijo recién Rodrigo del video, es lo que vimos en la clase pasada. En realidad los videos se transmiten cuadros completos de vez en cuando, y en el medio, entre cuadro y cuadro, se transmiten solamente las actualizaciones, ¿sí? Entonces, si se llega a perder alguna actualización, no importa, cuando viene el paquetito que forma parte del cuadro completo, ahí aparece de nuevo la imagen, ¿sí? Vamos al video bajo demanda. Si nosotros estamos viendo una película, cuando empezamos a verla, si vemos que tarda un ratito en empezar la reproducción, no nos molesta. Por eso es que es bajo el requerimiento de retardo. Ahora, una vez que empieza la reproducción, yo no quiero cortes, o sea, el usuario no soporta cortes, ¿estamos? Entonces, es alta también la exigencia de la red en cuanto a la variabilidad de ese retardo. Y todas las pérdidas es baja, todo lo que sea en transferencia en tiempo real es bajo en el sentido de que se pueden perder paquetes y no pasa nada. En cambio, si yo estoy haciendo una transferencia electrónica o acá acceso a la web, estoy haciendo un comercio electrónico, una transferencia bancaria, imagínense que se llega a perder un paquetito y está mal eso, ¿sí? Entonces hay que retransmitir todo lo que, para que llegue toda la transacción completa. Entonces, la diferencia entre el video y el audio es el ancho de banda, básicamente. Todo lo otro, los requerimientos son iguales. La telefonía tiene un ancho de banda bajo, igual que el audio, ¿sí? Todo lo que sea voz tiene ancho de banda bajo, de baja exigencia, pero el retardo es alto, ¿sí? Si yo estoy, esto de audio bajo demanda es si yo escucho música, ¿sí? En cambio, telefonía, si yo estoy hablando por teléfono, no soporto el retardo, o sea, tanto el retardo como la variación de retardo es muy sensible la telefonía, ¿sí? Yo no puedo estar, hola, y esperar 3 segundos para que del otro lado me respondan, o sea, es como que no se tolera el retardo. Y todo lo que sea videoconferencias, que es en tiempo real, ya no es bajo demanda, ¿sí? Todo lo que sea video tiene alto ancho de banda, fíjense, video, exige un ancho de banda alto de la red, y el retardo también es como si estuviéramos hablando por teléfono, pero encima con video, ¿sí? Entonces, si uno se pone a ver este cuadro, vemos que no es blanco o negro o alto, bajo y ya está. La red tiene que brindar diferente tipo de calidad de servicio en función de cada aplicación, porque cada aplicación tiene requerimientos diferentes de calidad de servicio. Esto es lo que quería que viéramos, porque es bastante complicado para los proveedores de servicio brindar calidad de servicio, valga la redundancia, por toda la variación de las aplicaciones que corren sobre Internet hoy en día. Entonces, ¿qué hacen los proveedores? Y tratan de brindar lo mejor posible. ¿Cómo se podría lograr una buena calidad de servicio, excelente calidad de servicio? ¿Cómo se les ocurre? Para todo. Tener mejores recursos es lo básico. O sea, Ajá. mejor router, mejor, no sé, calidad de los cables, todo. Perfecto, perfecto, muy bien. Eso se llama sobreaprovisionamiento, ¿sí? Si yo quiero garantizar de que siempre voy a poder ir a mi trabajo, independientemente si me quedo sin nafta, se pincha una rueda o pasa algo, voy a tener, qué sé yo, 4 autos en mi casa para que nunca, o sea, ser tolerante a fallos
y nunca jamás me quede sin auto para ir a trabajar. En el caso que me tuviera que desplazar, ¿sí? De un lado a otro. Eso se llama sobreaprovisionamiento. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo ideal es esto, o sea, sobredimensionar la red con routers, como decía recién César, de gran capacidad, enlaces de muchísimo ancho de banda. Eso es un sobreaprovisionamiento, ahora lo vemos. Y hay otras técnicas que se llaman modelado de tráfico, esto se hace en el servidor, almacenamiento en buffer, esto se hace en el cliente, y programación o planificación, esto se hace en los routers. Es decir, que vamos a ver cómo brindar calidad de servicio, diferentes técnicas, en diferentes lugares. El sobreaprovisionamiento sería en toda la red. El modelo de tráfico es controlar el tráfico que ingresa a la red desde los servidores, que son los que más inyectan flujo de datos a la red. El almacenamiento en buffer se daría en el cliente, y como les decía recién, la programación o planificación lo vamos a analizar en los routers. ¿Sí? Profe, Sí. si yo voy dando recursos a los usuarios Mm. para que cada uno tenga una buena cantidad en cierto momento, no Mm. sé cómo llamarlo bien, de la diapositiva anterior, no sé si sería el segundo o el último, Ujú. no sé si sería modelado de tráfico, programación o planificación. ¿Vos le querés asignar recursos de antemano? Sí, no, supongamos que necesitan justo en este momento Mm. enviar algo de gran cantidad, entonces le doy un ancho de banda mayor por ese momento, pero más adelante ese ancho de banda va a estar para otro usuario. Se lo quitas, se lo quitas. Perfecto, ¿Va a perfecto. No, servir cuál no, de los dos sería? no está acá. Ya lo vamos a ver enseguida. También. Vamos a ver servicios diferenciados y servicios integrados. Yo lo pondría Bien. ahí, lo que vos estás planteando. ¿Qué es lo que hace básicamente Internet? Porque Internet es un conjunto de proveedores de servicio, de muchos proveedores de servicio, muchos sistemas autónomos que nosotros estuvimos viendo, que tienen toda una infraestructura de fibra óptica y demás, de cables submarinos interconectando puntos estratégicos del mundo, y que te van dando ancho de banda y demás en función de los requerimientos de los usuarios. ¿Por qué? Porque no está muy bueno lo que se planteó ahora, porque el funcionamiento de Internet es a ráfagas, es decir, nosotros no estamos todo el día viendo películas. Estamos tranquilitos todo el día, trabajando, ni nos conectamos a Internet, y de repente se nos antoja ver una película. ¡Fum! Le exigimos muchísimo a la red. O lanzamos o subimos datos a Internet y necesitamos dice que se encamine toda esa información. Inyectamos muchos datos a la red. Entonces, como es totalmente a ráfagas, se da esto de que en ciertos momentos se le asigna más a un usuario y se le quita a otro, y así, porque por suerte que el mundo está dividido en horarios distintos, en distintos usos horarios. Entonces cuando unos están trabajando, otros están durmiendo, si todos trabajáramos simultáneamente y le exigiéramos a la red simultáneamente, yo creo que no habría sobreaprovisionamiento que alcance, ¿sí? O sea, no habría infraestructura de Internet que alcance. Pero eso es lo que se Inscripción hace. en UTN, sí. Bueno, por ejemplo, en la inscripción de la UTN, ¿qué pasa? Los servidores en la facultad, está bien, podrían actualizarse un poco más, ¿no? Pero no tiene sentido que estén sobredimensionados solamente para las semanas de inscripción, y el resto del año andan bien los servidores. ¿Se entiende la idea? Es decir, que ahí sí obviamente se produce como una exigencia de los pobres servidores de la facultad, todos juntos. Pero eso es raro a nivel de Internet, es muy raro que eso se produzca. Porque, como les decía recién, el tráfico nuestro o el uso de Internet es a ráfagas, no es constante. Que también es un problema, porque si fuera constante, yo creo que se podrían organizar mejor los proveedores de servicio y firmarían un contrato con los clientes y le dirían, bueno, está bien, vos vas a brindar o vas a inyectar a la red tal tráfico. De hecho, ustedes cuando contratan Internet, contratan 50 megas, pero no están consumiendo los 50 megas todo el tiempo. El proveedor de servicio eso ya lo sabe, ¿sí? Porque si no, no le alcanzaría el ancho de banda ni podría tener tantos clientes. Entonces va como multiplexando, como quien dice, cuando uno lo usa, el otro no lo usa. Tal cual, es así. Otra cosita, profe, le quería preguntar. Sí, sí, perdón. Hay algunas Vuelvo. placas madres ahora que están eh, tomando como punto a favor y que publicitan que tienen software y por hardware también, Ujú. para dar prioridad a ciertas aplicaciones y que tengas menos latencia en Internet. Sé que hay protocolos en los que a cada paquete le damos una prioridad. Sí. ¿Qué es lo que
limita a la gente de poner prioridad alta en absolutamente todos los paquetes. Y listo. Claro, pero perfecto. Esas placas, o eso que se hace por software, lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Eso lo vamos a ver enseguida. Es moderar el tráfico, es esto, modelado de tráfico. Lo que vos estás diciendo se llama modelado de tráfico. Nadie, quédate tranquilo, marca los paquetes con prioridad alta, por más que no la sea. Nadie lo hace. Nadie lo hace, porque si no, nos estaríamos auto-perjudicando todos, ¿sí? Cada aplicación, en función de los requerimientos que necesita de la red, va a marcar con una prioridad alta todo lo que sea voz, todo lo que sea imagen, por ejemplo, las videoconferencias. Todo lo otro no, transferencia de archivo, páginas web, correo electrónico, no, tienen prioridad baja. En eso quédate tranquilo. Salvo que vos seas una mala persona y programes, porque se puede programar directamente paquetitos con el software TCP/IP, vos podés programar como si fuera a bajo nivel, como quien dice. Podés armar tus paquetes y si vos quisieras, bueno, le podrías poner prioridad alta, pero ¿qué necesidad? ¿Cuál sería el motivo por el cual vos lo harías? Cuando en realidad vos estás mandando un correo electrónico, no tiene sentido que sea entregado rapidísimo en la red. No sé si se entiende. Sí, sí. Es como que te autoperjudicas porque la red te va a encaminar rapidísimo tu correo electrónico, pero cuando vos tengas que mandar una película o vos o estés hablando por teléfono, la red va a estar ocupada mandando tu correíto electrónico de, como que dice que vos querías que llegara rápido. O sea, en ese sentido no, yo creo que no. Sí, sí, lo que vos dijiste de la placa es esto, modelado de tráfico, ya lo vamos a ver. Vamos entonces al sobreaprovisionamiento, sobredimensionamiento. Esto es básicamente diseñar una red con muchísimos recursos, con muchos recursos de hardware, básicamente, capacidad en los routers, ancho de banda, mucha memoria en los routers, ¿sí? Para que la red nunca se congestione. Ese sería el sobreaprovisionamiento, sobredimensionarla a la red. Eso sería lo ideal, ¿sí? ¿Cuál será la desventaja de esto? De sobredimensionar. ¿El costo? Exacto, muy bien. El costo es, o sea, si bien es lo ideal, pero es terriblemente caro, ¿sí? Terriblemente caro. ¿Ustedes conocen alguna red que esté sobredimensionada? Que ustedes conozcan. Ninguna, pero sí, sí hay una, pero pasa que no la usan nunca. La red telefónica, ¿sí? La red telefónica, la telefonía fija, ¿no? No la celular. La celular no está sobredimensionada, todo lo contrario. La red de telefonía fija está sobredimensionada. Nunca les va a dar ocupada la red, salvo el día de Navidad, por ejemplo, que es algo internacional, ¿sí? Pero si no, uno cuando habla por teléfono nunca, bueno, ustedes ya ni usan la red fija, pero en su momento nunca les daba ocupado. ¿Por qué? Porque era una red sobredimensionada. Así nació la red telefónica, ¿sí? El tema es el costo. Hoy en día, sobredimensionar Internet es costosísimo. Como les dijimos la semana pasada, si bien Internet o los proveedores de servicio constantemente están actualizando todo su hardware, de hecho, el ancho de banda que nosotros tenemos hacia Internet es cada vez mayor, pero nunca nos alcanza, porque cada vez consumimos más o le exigimos más a la red. Eh, Sin embargo, se van actualizando, ¿sí? Se van actualizando. O sea, lo están dimensionando, van mejorando, pero nunca los van a sobredimensionar. Yo creo que nunca va a estar sobredimensionado Internet porque las aplicaciones cada vez exigen más. O sea, si nosotros no mejoráramos, como quien dice, las aplicaciones y no quisiéramos todo de alta calidad, sí llegaría a dimensionarse lo suficiente Internet. Pero como cada vez se les exige más, entonces no nos alcanza nunca. Es como la computadora. Nunca nos alcanzan las computadoras y cada vez vienen con mayor capacidad, muchos núcleos, mucho disco, pero nunca nos alcanza. ¿Por qué? Porque cada vez es como que creamos aplicaciones que consumen más. Algo parecido pasa con Internet. Sí nos pasa acá, profe, que podemos conseguir, por ejemplo, dispositivos gigabit Mm. y en cuanto a internet, en servicio que podemos conseguir, no tenemos nada para poder utilizarlo full. ¿A dónde estás vos, perdón? Acá en Córdoba son Sí. 100 megas que se puede, o 200 megas como mucho. Y yo Bueno, podría pero es tener mucho. una placa gigabit y no la uso a menos que sea para uso interno. Pero Ujú, viendo entre dos compus no tiene sentido conseguirlo. claro, así es, tal cual. Ujú.
Bueno, vamos al modelado de tráfico, ¿sí? ¿Qué significa esto? La idea es que la red no se congestione. Si la red no se congestiona, la red va a tener los recursos suficientes para brindar una buena calidad de servicio. Para que la red no se congestione, lo que hay que controlar es la cantidad de paquetes que se inyectan a la red. Es ahí cuando surge el modelado de tráfico, ¿sí? Entonces, bueno, acá les hice una pequeña introducción. En las redes, normalmente, ya lo hemos dicho varias veces, los datos no fluyen de manera continua y constante, sino todo lo contrario. La transmisión de datos siempre es a ráfagas. Y eso puede congestionar la red, porque la red está tranquila y de repente a todos se les ocurre ver películas en Netflix. Entonces, en ese caso le vamos a demandar muy de golpe a la red. Esa transmisión en ráfagas puede que haga que la red se congestione. No significa que siempre se vaya a congestionar, pero sí le va a exigir más recursos a la red y los paquetes se van a encolar en los routers, en las interfaces de los routers, entonces van a crecer las colas de los routers y demás. Entonces, ¿qué surge? Esta técnica que se llama modelado de tráfico, que nosotros vamos a controlar en los dispositivos que están conectados a Internet, que ingresen, que inyecten paquetes a la red, pero de manera tranquila, de manera lenta, ¿sí? Estos métodos van a ser los que nosotros vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan que planteamos dos? Los métodos de control de congestión de ciclo abierto y de ciclo cerrado. Los de ciclo cerrado son los que evaluamos o analizamos la semana pasada, que tenía como una retroalimentación de la red. En cambio, estaban los métodos de ciclo abierto, que ahí no había una retroalimentación, sino que la red trataba de evitar que se produjeran la congestión, ¿sí? Están martillando, no sé. Bueno. Bien. ¿Dónde se hacen? Bueno, el objetivo entonces es dejar que las aplicaciones de esos hosts puedan enviar distintos tipos de tráfico, ¿sí? Pero con cierto control de alguna manera. Nosotros vamos a controlar qué tan rápido se inyectan paquetes a la red. Ese sería el objetivo del modelado de tráfico. Y se implementa en el servidor, ¿sí? Por software o por hardware se implementa en el servidor. Puede ser por sistema operativo, puede ser en la placa directamente. ¿Qué se hace? Para no limitarlo tanto al pobre servidor, lo que se hace es, se ponen de acuerdo el servidor y el proveedor de servicio en cuanto al tráfico que le va a inyectar a la red, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? A través de un SLA, que se llama, de un acuerdo entre el proveedor de servicio y el cliente. Entonces, el proveedor dice, bueno, mira, yo voy a necesitar que la red a mí me garantice que me pueda encaminar este flujo con determinado ancho de banda. Entonces, se firma ese acuerdo y el proveedor de servicio le tiene que garantizar a ese cliente ese servicio por el cual está pagando. Vamos a ver cómo se hace. Después el proveedor de servicio, una vez que firmó ese acuerdo, tiene que controlar que el cliente no inyecte más tráfico a la red del que estaba estipulado, ¿sí? O si lo deja, que inyecte tráfico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que en la tecnología Frame Relay nos dejaba inyectar mayor tráfico a la red, pero se marcaba un bit de descarte que se llama el bit DE. Entonces, en este caso pasa lo mismo. El cliente puede incorporar o exceder el tráfico, ¿sí? Pero ese tráfico que se excede, el proveedor de servicio lo va a marcar para que se descarte en caso de que la red esté congestionada. Entonces, ¿en qué consiste? A mí me dejan incorporar más datos del acuerdo, del SLA que yo firmé, pero la red va a marcar esos paquetes, ese exceso de ancho de banda que yo estoy enviando, los va a marcar. Entonces, en caso solamente que se lleguen a congestionar los routers, lo primero que se va a descartar van a ser esos paquetes marcados. Eso se llama supervisión de tráfico. Si la red está tranquila, se encamina todo. O sea, mi tráfico normal que yo firme en el acuerdo y mi acceso, pero que yo me esté excediendo. Este modelo de tráfico, que es controlar cómo se inyectan paquetes a la red, lo que hace es tratar de que la red no se congestione, ¿sí? Por eso es un método de ciclo abierto, porque yo no tengo una retroalimentación. De hecho, el modelo de tráfico se implementa esté congestionado o no esté congestionada la red. Las dos técnicas se llaman algoritmo de cubeta con goteo y algoritmo de cubeta con ficha. Esto de cubeta es porque es español nada más. Ahí lo vemos. Este algoritmo de cubeta con goteo, ¿qué pasa si ustedes tienen un balde, porque nosotros le decimos balde, y tiene un huequito abajo? ¿Qué pasa con el agua si yo lo lleno de agua?
¿Qué va a pasar si yo pongo el balde lleno o lo pongo el balde a la mitad? ¿Qué va a pasar si tiene un pequeño hueco? De todas formas, Va a pierde la perder el misma agua. cantidad, digamos. Bien, va a perder el agua. Sí. Pero el goteo es variable El dependiendo de la goteo es cantidad. constante. Exacto, muy bien. El goteo es constante, ¿sí? El goteo es constante. ¿A qué se refiere esto del goteo? El goteo sería la cantidad de paquetes que se inyectan a la red, ¿sí? Entonces, acá yo les puse que el flujo de salida, el agua sería del goteo, es constante, sin importar qué tan lleno esté el balde, es decir, qué tan lleno yo coloque ese balde de agua. En nuestro caso, esa cubeta es un buffer, ¿sí? No es un balde, sino que es un buffer, y en ese buffer se van a ir almacenando los paquetes que tienen que ser lanzados a la red. Esa cubeta o ese buffer obviamente es finito, es decir, tiene un tamaño máximo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el balde, porque es más gráfico, y yo lo lleno de agua, está lleno y le sigo tirando agua? Esa agua que yo estoy tirando en el balde se descarta, se pierde, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Mi buffer, si se llena y le siguen llegando más paquetes, se pierden, directamente se pierden esos paquetes. En mi propio dispositivo, ¿no? Todavía no fueron lanzados a la red. Entonces, ¿cuál es el objetivo del modelado de tráfico de la cubeta con goteo? Que un tráfico ráfagas o un flujo desigual, que sería un tráfico ráfagas, se transforma en lo que se llama un flujo continuo, en un goteo. Entonces, si yo, en lugar de incorporar, no sé, 1000 paquetes de golpe a la red, les incorporo un paquete cada segundo, así controlo la congestión, es decir, evito que se congestione la red. ¿Por qué? Y porque estoy inyectando paquetes de manera constante y lenta, ¿sí? Ese es el objetivo de la cubeta con goteo. Y por ejemplo, cada pulso de reloj, se transmite un paquete a la red. Bueno, esto es obviamente para controlar el tráfico que ingresa a la red, o sea, para tratar de evitar que se congestione la red. Se deja que ingrese tráfico, pero de manera lenta, de manera totalmente controlada. Bueno, acá hay un gráfico como para que vean el algoritmo de cubeta, porque todo lo que se ve después no se olvida más. Una imagen dice más que 1000 palabras. Vamos a suponer que llega una ráfaga de paquetes de golpe para transmitir 2, 4, 6, 8 paquetes. Esos paquetes entran a la cubeta, entran al buffer, pero no se pueden lanzar los 8 paquetes a la red, porque si yo los lanzara podría hacer que la red se congestione. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos paquetes se almacenan momentáneamente en este buffer, en esta cubeta, y en cada pulso de reloj se va lanzando un paquete a la red, ¿sí? De esta forma, ese tráfico o ese flujo a ráfagas se transforma en un flujo constante. Eso es lo que se inyecta a la red. De esta forma, teóricamente, se garantiza que no se congestione la red. ¿Qué pasa? Nuestras transmisiones siempre dijimos que son a ráfagas. Entonces, esto de cubeta con goteo no sería muy útil cuando nosotros no tenemos nada para transmitir. Porque ¿qué pasa si nosotros acá no tenemos nada para transmitir? Está vacío el balde. Y de repente llega esta ráfaga. Yo tuve mucho tiempo sin inyectar paquetes a la red. Podría tener el derecho de transmitir varios. No sé si se entiende la idea. Es decir, yo estuve, por ejemplo, 2 horas sin acceder a Internet o sin inyectar paquetes a la red, pero ahora necesito transmitir muchos paquetes a la red. Ah, no puedo porque va goteando, ¿sí? Va de a un paquete por vez. Entonces, para adaptar este método a la realidad, porque la realidad es que la transferencia es a ráfagas, no es constante, surge el algoritmo de cubeta con ficha, que se llama. Este algoritmo es mucho más flexible que el anterior y se usa para simular que se inyectan como ráfagas de datos a la red si es que estuvo tranquilo y ustedes no estuvieron consumiendo red, no estuvieron antes enviando datos. En ese caso, el buffer lo que contiene o lo que va generando son fichas, es decir, cada interrupción o cada pulso de reloj se va generando una ficha. Miren, si ya lo vemos graficado, lo van a entender mejor. Yo paso esto, así, no importa. Ah, esto es importante. La capacidad del buffer se puede plantear como cantidad de paquetes o cantidad de bytes, porque no es lo mismo mandar muchos paquetes grandes que muchos paquetes
pequeñitos, ¿sí? Entonces, para ser más justo en cuanto al ancho de banda que uno consume, en lugar de tener en cuenta la cantidad de paquetes, se podría tener en cuenta la cantidad de bytes que se inyectan a la red. Vamos a ver cómo funciona. Después ustedes lo leen tranquilos, yo me manejo mejor con gráficos. Aquí tenemos nuestro buffer, está vacío porque, por ejemplo, no tenemos nada para transmitir, y no importa, mientras no transmitamos nada, en cada pulso de reloj se genera una ficha. ¿Qué es una ficha? Es un derecho a transmitir un paquete o cierta cantidad de bytes. Si yo no tengo nada para transmitir porque estoy tranquilo, no importa. Se va generando fichas, ¿sí? ¿Cuántas? Infinitas fichas, ¿qué les parece? ¿Se podrán generar infinitas fichas? Las No, que tiene entren un en el límite. balde. Claro. Perfecto. Muy bien. Infinitas no, las que entren en el balde. O sea, hay una capacidad máxima, una cantidad máxima de fichas que se van a poder generar, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no estuve transmitiendo nada a la red, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas. En ese momento necesito transmitir a la red 4 paquetes, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podré transmitir a la red? ¿Qué les parece? ¿Podré transmitir los 4 a la vez o no? Sí, porque hay, o sea, hay acumuladas 6. Perfecto, muy bien, Tomás. Como yo acumulé 6 fichas, cada ficha es un derecho a transmitir un paquete. Entonces, como tengo 6 fichas y necesito transmitir 4 paquetes, voy a usar un paquete por cada ficha, es decir, cada paquete consume una ficha y puedo transmitir 4 paquetes a la red de golpe. Entonces, puedo lanzar 4 paquetes a la red y gasto de alguna manera 4 fichas. Acá no lo hice, pero debería haber tachado 4 fichas, ¿sí? Transmito de golpe una ráfaga y me quedan 2. Es decir, que de las 6 gasto 4, me quedan 2 fichas. Ahora llega, se fijaron que pude transmitir una ráfaga. ¿Por qué? ¿Por qué pude transmitir una ráfaga? Y porque estuve un tiempo antes sin transmitir nada de datos a la red, ¿sí? Supongamos que llegan 6 paquetes para transmitir. ¿Los podré transmitir en ráfaga o no? A esos 6. No, pero Uno puede ser debería dos. esperar a juntar los tokens. Perfecto. No puedo, lo que sí puedo es transmitir 2, o sea, puedo transmitir una ráfaga de 2. ¿Sí? O sea, ¿cuántos paquetes se pueden transmitir a la red? De golpe 2. Entonces, se transmite una ráfaga de 2 paquetes a la red, consumo esas 2 fichas, de los 6 me quedan 4 ahora, ¿sí? Bueno, disculpen mis animaciones, no son de lo mejor, pero espero que se entienda. Ya transmití 2 y ahora me quedan 4. ¿Qué va a pasar con estos 4? ¿Cómo los voy a transmitir? Tendrían que esperar hasta que haya otra ficha o no. ¿Qué les parece? ¿Conviene esperar 4 fichas o conviene irlos lanzando de a uno? Esa es la pregunta. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué les parece? Y depende del tipo de aplicación, puede ser. Ajá, muy bien. En general, no conviene esperar 4 fichas para lanzarlos de golpe. Conviene que a medida que se vaya generando una ficha, lanzo un paquete. ¿Sí? Generar una ficha, en cada pulso de reloj se genera ese derecho a transmitir. Entonces, genero una ficha, lanzo un paquete. Genero otra ficha y la consumo. Genero otra ficha, lanzo otro paquete. Genero otra ficha, o sea, a medida que se van generando las fichas, voy lanzando un paquete. ¿A qué se parece esto? ¿El goteo? Claro, muy bien, Tomás. Al goteo, al algoritmo de cubeta con goteo que vimos recién. Entonces, este algoritmo, fíjense que es flexible. ¿Por qué? Porque me permite transmitir unas ráfagas de paquetes, siempre y cuando yo haya acumulado fichas, porque estuve tranquila y no introduje paquetes a la red, o en caso de que yo necesite mandar paquetes, si no tengo fichas acumuladas, y va a gotear, va a transmitir un paquete en cada pulso de reloj. Eso es lo peor que puede pasarle a este algoritmo. Es mucho más flexible que el algoritmo de goteo solamente, ¿sí? Bueno, ¿se entendió, no? Trate de hacerle con los dibujitos para que se entienda. Sí, profe, quedó bastante claro. Perfecto. Entonces, si se volviera a vaciar el buffer y yo no tengo nada para transmitir, de nuevo voy a empezar a acumular fichas.
no sé si lo dijimos, pero creo que sí, hay un máximo de cantidad de fichas que se pueden acumular, ¿sí? Porque si yo estoy 2 días sin conectarme a Internet, después no voy a poder inundarlo de información a Internet, solamente una capacidad máxima de fichas hay en este buffer. Sí, creo que lo dijimos. Bueno, entonces ya vimos las 2 primeras técnicas, modelado de tráfico y sobre aprovisionamiento o sobredimensionamiento. Vamos a la tercera, que se llama almacenamiento en buffer. ¿Qué significa? Esta técnica se implementa en el cliente, no en el servidor, es decir, no en el dispositivo que inyecta paquetes a la red, como vimos recién en el modelado de tráfico, sino que en el receptor se va a implementar esta técnica, ¿sí? ¿Y para qué se les ocurre que el título ya nomás que les dice? A ver, ¿qué pueden observar? ¿O qué pueden deducir? ¿Por qué habrá que almacenar en un buffer? Y no apenas llegan los datos. Un buffer es un almacenamiento temporario, intermedio, ¿no? Entonces, ¿por qué apenas llegan los paquetes no se los pasa a la aplicación directamente? No se dan Porque cuenta. querrás entregar todos los datos juntos. Porque, por ejemplo, imagino que me llegan los paquetes con delay. Uno un Ujú. milisegundo, el otro a 2, el otro a 3. Ujú. Si yo espero a tenerlos todos y los recibo y respondo en función de tenerlos todos juntos, puedo responder como si no tuviese jitter, sino que los envío Perfecto. todos al Sí, mismo muy ritmo. bien. Si vienen desordenados o necesitas un grupo o hay Perfecto. variación, te da un tiempo para acomodar bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien, Rodrigo, muy bien, Joaquín. Perfecto. Tal cual, es para eso, ¿sí? Entonces, el objetivo fundamental del almacenamiento en buffer es eliminar el jitter o la variabilidad del retardo. Ese es el objetivo fundamental, ¿sí? Entonces, y también para ordenar los datos, porque si llegan desordenados, porque como está sobre una conmutación de paquetes o una red de datagramas, pueden llegar desordenados en el destino. Entonces, nosotros nos da tiempo a ordenar los paquetes y presentárselos a la aplicación ordenados. Muy bien. Entonces, se van a almacenar, se van a detener un ratito en ese buffer antes de entregarlos a la aplicación, ¿sí? Acá les puse entonces una técnica que aumenta el retardo. ¿Por qué aumenta el retardo? Y porque apenas llega el paquete no se le pasa a la aplicación, sino que se lo demora un ratito, es decir, que aumenta el retardo, se va a retardar un poco, pero se trata de, no les puse eliminar porque a veces no logra eliminarla, pero sí atenúa la fluctuación, ¿sí? Esa variabilidad del retardo, que es la fluctuación o jitter, se trata de mejorar, de suavizar de alguna manera. ¿Y dónde se lo aplica? Normalmente en todo lo que sea video o audio bajo demanda. Entonces es mejor, o sea, en general el usuario eh, no le molesta que se demore un ratito en empezar la reproducción de un audio de una película o de un video, pero una vez que empieza ya no queremos que se nos corte. O sea, preferimos que se demore más tiempo en el buffer, pero que no se interrumpa, que se reproduzca de manera continua. Para eso es este almacenamiento en buffer. Bueno, acá hay un ejemplo. ¿Verdad? Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, creo Sí, que se sí, se cortó. cortó. Sí, sí, creo que Sí, se se cortó la cortó, profe. profe. Igual sale todavía con la conexión. Y se murió. Ahí está, listo. Bueno, a ver si terminamos de explicarlo, me voy a apurar por las dudas. Entonces, los paquetes se quedan en el buffer y la reproducción, fíjense, se los demora un ratito en el buffer, es decir, que se aumenta el retardo y después se pueden reproducir ya en total, ¿cómo se llama? Continuidad, ¿sí? Una reproducción tranquila, continua, hasta, por ejemplo, el paquete número 8. Acá, ¿qué pasa?
como no llegó el 9 y el 10, y acá ya es como que se produce lo que se llama un hueco en la reproducción, ¿sí? Acá lamentablemente el usuario va a detectar que se produjo un hueco porque no llegó el paquete. O sea, por más que yo lo haya guardado un ratito en buffer, tampoco desde que hace un doble clic el usuario no le puedo demorar 5 minutos en empezar la reproducción, ¿sí? O sea, es un ratito que se guarda en el buffer y comienza la reproducción. Pero el objetivo entonces de esta técnica es atenuar la fluctuación, no eliminarla, pero por lo menos sí atenuarla. Vamos a ver ahora lo que se llama programación de paquetes, ¿sí? O planificación también, es lo mismo. La idea es que los routers, esto ya se hace en los routers, fíjense que el modelado de tráfico lo hacíamos en los servidores, ¿sí? Son los que inyectan mayor flujo en la red, que vimos el algoritmo de cubeta con goteo y con ficha. Después vimos el almacenamiento en buffer, que es el que se implementa en el cliente, sería en el receptor, cuando llegan los paquetes. Y ahora vamos a ver algo que se implementa en los propios routers, ¿está? Entonces, en los routers la idea es reservar recursos, que esto ya lo hablamos hace un ratito. Se pueden reservar 3 tipos de recursos, básicamente, que es ancho de banda de los enlaces, espacio de buffer en el router, estos dos últimos ya son en el router, espacio sería de memoria, y ciclos de CPU. Acuérdense que el router por cada interfaz generaba 2 buffers, uno para los paquetes que entraban y otro para los de salida, ¿sí? Y ciclos de CPU como para que tenga tiempo de procesamiento de esa información. Entonces, eso es lo que se puede reservar en los routers para garantizar de alguna manera que no se congestionen, que no se pierdan paquetes y que se pueda encaminar todo correctamente y de manera fluida. Estos van a ver como algunos algoritmos, le vamos a llamar, pero son muy sencillos, que se llaman de planificación o de programación de paquetes, que básicamente le van a decir al router qué paquete tiene que procesar primero. En el caso que manejemos prioridades, por ejemplo, vamos a manejar, el router va a elegir primero los paquetes de la cola de prioridad más alta. Entonces, los routers, a medida que le van llegando los paquetes, los va encolando, se llama así, los va poniendo en una cola, hasta que, bueno, se puedan enviar esos paquetes. Ahora, en lugar de, tiene como varias formas de encarar ese envío de paquetes. Uno, un método es teniendo en cuenta el FIFO, primero en entrar, primero en salir. Otro es manejar prioridades. Otro se llama encolamiento justo y otro encolamiento justo ponderado. Son como diferentes formas de trabajar que tienen los routers. Por defecto funcionan con el FIFO, es decir, que si nosotros no le configuramos lo que se llama calidad de servicio al router, el router es medio inútil en cierto sentido, y así como no sabe encaminar, si nosotros no le decimos cómo tiene que encaminar de manera estática o dinámica, lo mismo pasa con la calidad de servicio. Por defecto no tienen configurado calidad de servicio los routers. Entonces, ¿cómo van a procesar los paquetes? Por FIFO. El primero que entra, el que sale, ¿sí? Eso es tan sencillo como el algoritmo FIFO que ustedes ya conocen. Simplemente los paquetes se van enviando a la línea de salida, o sea, para que sean sacados ya al enlace, al cable, como quien dice, por orden de llegada. Es un algoritmo muy sencillo, es el básico, pero obviamente que no brinda calidad de servicio. Es como si yo tuviera una cola de supermercado a una señora embarazada, a una mamá, a una abuelita o a un joven, ¿sí? O sea, no distingo. ¿Qué pasa si esta cola se llena? Bueno, si se llena la cola de un router, simplemente se descartan los paquetes. ¿Por qué? Porque se llenó el buffer del router, ¿sí? ¿Qué pasa si llega una ráfaga grande? Acá les puse de paquetes, de un flujo, por ejemplo, de un flujo que ustedes están transfiriendo un archivo. Es como que ocupan toda la cola del router con esa transferencia de archivo y llega otro flujo de voz. Si un paquetito de voz quedó al último, en el último de la cola, se va a ver totalmente perjudicado porque el paquete de voz va a tener que esperar que se transmitan todos los paquetes de un archivo, que no tienen ningún apuro ustedes, y ese paquete de voz va a quedar totalmente rezagado, va a llegar lento, va a llegar tarde, con mucho retardo al receptor. Entonces, una forma de mejorar esa entrega de paquetes es teniendo en cuenta la prioridad de los paquetes. En ese caso, las aplicaciones ya los marcan a los paquetes. En el campo se acuerdan tipo de servicio o clase de tráfico, dependiendo si es el protocolo IPv4 o IPv6. Y el router, ¿qué va a hacer? Va a manejar varias colas. Siempre va a encaminar los paquetes que tengan máxima prioridad, hasta que no se vacíe.
la cola de los paquetes de mayor prioridad no se va a encaminar los de siguiente prioridad, ¿sí? ¿Qué pasa si llegan varios paquetes con la misma prioridad? Por ejemplo, varios paquetes de voz. Bueno, esos paquetes de voz se los trata con FIFO, es decir, se los pone uno atrás del otro y se los trata por FIFO. Hasta que no se envíen todos los paquetes de voz, no se va a poder enviar, por ejemplo, los paquetes de transferencia de archivos. Dice acá que tiene una desventaja. ¿Por qué? Porque si llega una ráfaga grande de paquetes de voz, por ejemplo, o de video, los pobres paquetes de transferencia de archivo que tienen una prioridad más baja y no se van a mandar o van a tardar mucho en mandarse. ¿Por qué? Y si siguen llegando paquetes de voz, nunca se van a mandar los paquetes de transferencia de archivo, de correo electrónico, que tienen una prioridad menor. Para solucionar esto, se les ocurrió un algoritmo que se llama encolamiento justo. Todo esto lo hace el router, ¿no? ¿Qué es encolamiento justo? Manejar varias colas en función de la prioridad. Pero por cada cola se manda un solo paquete, ¿sí? A ver si tenía un dibujo. Creo que sí. No, sí lo tengo, a ver. Acá había un dibujito. Acá está, bien, por fin. Tengo una cola, mejor yo tengo 3 colas, ¿sí? Vamos a suponer que uno tiene una prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. ¿Cómo funciona el encolamiento justo? Se hace como si fuera un round robin, acá dice servicio de exploración circular, se va encaminando o se va sacando un paquete de la prioridad 1, un paquete de la prioridad 2 y un paquete de la prioridad 3. Se vuelve un paquete de la prioridad 1, uno de la 2 y uno de la 3. A eso se le llama encolamiento justo. ¿Qué les parece? ¿Es bueno esto o no? Sacar un paquete de cada cola. Esto es para que no sufran de inanición los paquetes de, en este caso, prioridad 3. Bueno, ahí la hice la presentación a la desventaja, pero digamos, ¿para qué tenemos prioridad si vamos igual a mandar una? Exacto, exacto. Bueno, está bien, pero ¿tiene alguna diferencia con el de la prioridad de antes o no? ¿Con el algoritmo de prioridad pura que se llama? ¿Con el anterior? ¿O es igual? Sí, no, que no importa que si entran todos paquetes de prioridad alta, los de prioridad baja igual tienen su turno y entran, Exacto. digamos. Exacto, bueno, esa es la diferencia. El único problema es que no se estaría dando prioridad a los paquetes de prioridad alta, es decir, no se está distinguiendo un paquete de otro, todos se transmiten con la misma frecuencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces alguien le dijo, bueno, mejoremos aún más este algoritmo. Ah, perdón, acá está. Me parece que me faltaba este dibujo. Se transmite un paquete de la prioridad 1, de la 2, de la 3, de la 1, de la 2, de la 3. Pero, en cierta manera, nosotros querríamos que se envíen más paquetes de la prioridad 1, por ejemplo. Un poco menos de la prioridad 2 y un poco menos de la prioridad 3. ¿Sí? Bueno, siempre se puede implementar a nivel de paquetes o a nivel de bytes. ¿Estamos? Eso siempre. O sea, yo puedo medir por packets per second. A propósito, están acá de diferente tamaño. Entonces, para que sea más justo todavía, en lugar porque se llama encolamiento justo, y acá hay un paquete grande y un paquete pequeño, podría ser a nivel de bytes, ¿sí? Y surge como mejora del encolamiento justo, el encolamiento justo ponderado, el weight, que dice acá la WS. ¿Qué significa esto? Bueno, yo acá les pongo el dibujo que es el más representativo. Si yo acá, como estos rectángulos tendrían mayor prioridad, los círculos una prioridad menor y los triángulos una prioridad menor. ¿Qué se hace? Se analiza, el router va a analizar o va a tener 3 colas de paquetes en función de la prioridad y va a encaminar, va a atender las 3 colas. Pero ¿qué pasa? Le va a dar mayor peso a la cola, por ejemplo, a la número 1, un poquito menor peso a la 2 y menos peso a la 3. Entonces, por ejemplo, esto es para que no sufran de inanición, ¿sí? Los paquetes de menor prioridad. Va a enviar, por ejemplo, 3 paquetes de la cola 1, 2 paquetes de la cola 2 y un paquete de la cola 3. Entonces, este encolamiento justo ponderado está bueno porque es el mejor algoritmo de todos los que planteamos, del FIFO, del prioridad y del encolamiento justo. ¿Por qué? Porque los atiende a todos, es decir, que nadie sufre de inanición, pero a su vez le da prioridad al que él quiere, ¿sí? A la cola que él quiere. Y así sucesivamente. Este sería el mejor algoritmo. Bueno, espero que se haya entendido. Es decir, que puede manejar diferentes flujos y a cada flujo le da como mayor ancho de banda en función de lo que se defina de calidad de servicio en el propio router.
Vamos a ver ahora dos temitas, que es los dos últimos que nos falta, que se llama, qué es lo que se está usando en Internet, o lo que se empezó a usar en Internet, lo que se está usando hoy en día en Internet, que es como la integración de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Los vimos como separados, los todos mecanismos para brindar calidad de servicio. Vamos a ver cómo se integran todos juntos. Mientras se estaban ideando todas estas técnicas del algoritmo de cubeta con goteo, con ficha, de la programación de paquetes y demás, la IETF, que la IETF es Fuerzas de Tareas de Ingeniería en Internet, es el que es una parte de Internet, una organización que se encarga de investigar mejores técnicas, ¿sí? A corto plazo, que se llama. En cambio, la IRTF es la que investigaba técnicas o protocolos a largo plazo. La IETF se puso de cabeza a tratar de encontrar mejoras para brindar calidad de servicio en la actualidad, ¿sí? Entonces, surgieron como dos técnicas. Una se llama servicios integrados y la otra servicios diferenciados. Vamos a ver la diferencia entre unos, valga la redundancia. Primero surgieron los servicios integrados, que ¿a qué se refiere esto de servicio? La verdad que el nombre no nos dice mucho, pero la idea es que nosotros pudiéramos en una misma red poder transmitir diferentes flujos de datos, diferentes tipos de tráfico, ¿sí? Entonces, se la define como una arquitectura para brindar calidad de servicio en una red relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque esto no es escalable, ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la idea? La idea es garantizar calidad de servicio reservando recursos, pero esta reserva de recursos se hace extremo a extremo, y esta reserva se hace por cada flujo en particular. Por ejemplo, si yo estoy, o hay en Internet, 10 flujos de película, por decirlo de alguna manera, y otros 10 flujos de comunicación telefónica, de voz sobre IP, la red va a tener que reservar 20 flujos distintos, o sea, va a tener que tener el control de los 20 flujos, 10 de películas y 10 de telefonía. Para implementar eso tuvieron que desarrollar un nuevo protocolo que se llama protocolo de reserva de recursos, ¿sí? Y este protocolo va reservando recursos en los routers por todo el camino que van a seguir esos paquetes. Obviamente que los paquetes van a seguir todos el mismo camino, sería como un circuito virtual, ¿sí? Es orientado a conexión, es decir, todos los paquetes siguen la misma ruta física. Todos los paquetes siguen la misma ruta física. Los servicios integrados brindan como diferentes tipos de servicios a su vez, lo que se llama servicio garantizado, que es el que tendría máxima prioridad para todo lo que sea voz o imágenes en tiempo real. Servicio controlado, que es todo lo que sea el tráfico de páginas web, transferencia de archivos. Todo el resto de aplicaciones entra en el servicio de mejor esfuerzo, ¿sí? Que se intenta que los datos lleguen, y si no se puede, bueno, habrá que retransmitir la información. La idea es manejar flujos de paquetes, que dijimos recién, si eran 10 películas, vamos a tener 10 flujos distintos. Si son 10 llamadas de teléfono, vamos a tener 10 llamadas de teléfono distintas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Primero, que hay que aceptar o no un nuevo flujo, ¿sí? Entonces, acá surge lo que se acuerdan que habíamos visto, el control de admisión, que esto lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la idea de control de admisión? Como todos los flujos van a seguir el mismo camino físico, se decide admitir un nuevo flujo o no, dependiendo de qué tan ocupada esté la red, dependiendo de qué tan congestionada esté la red. Entonces, mientras se abre ese camino, ese circuito virtual, se van reservando recursos en todo el camino, en toda la path, que se llama, en toda la ruta. Eso se hace a través de este protocolo de reserva de recursos. Los routers, ¿qué van a hacer? Para que esto se pueda implementar, los routers tienen que mantener el estado de cada flujo, que se llama. Tienen que mantener la información de por dónde enviar cada uno de nuestros 20 flujos que habíamos planteado recién. Eso consume recursos en los routers, ¿sí? ¿Y qué pasa si se llega a caer un router de la ruta, de todo el camino? Yo tengo el caminito armado y se cayó un router. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se pueden seguir encaminando los otros flujos o no? Uy, perdí el auditorio. ¿Me están escuchando? Sí, hay internet, por lo menos. Sí, estamos escuchando. Ah, bien, bien. Perfecto.
Bueno, si se llega a caer un router, todo lo que sea circuito no es bueno. ¿Por qué? Porque se van a perder todos los flujos que estaban viajando por ese circuito, porque se cayó uno de los routers que formaban parte de ese camino. ¿Sí? Espero que se entienda la idea. Entonces, no es tan bueno esto de los servicios integrados. Fíjense cómo se integra todo lo que vimos. Manejan los routers, manejan colas distintas, que podrían ser por FIFO o por encolamiento justo ponderado, por ejemplo. ¿Y qué pasa si estas colas empiezan a crecer? Van a aplicar algunas de las técnicas que vimos para controlar la congestión, que es descartar paquetes con 3 técnicas distintas. Tail drop significa que cuando veo que mi cola se está llenando, descarto el último paquete que llega. ¿Sí? Los últimos paquetes que van llegando los descarto. Otra es solamente descartar los paquetes que tengan prioridad baja, o el otro método era RED, ¿se acuerdan? Random, que era descartar los paquetes de manera aleatoria. Entonces, este es el método que más se usa, ¿sí? El del random, porque va de la mano del TCP. Entonces, fíjense cómo este método integra todo lo que estuvimos viendo nosotros. Pero ¿cuál es la idea fundamental de este método? Que por cada flujo de datos se abre un circuito virtual distinto y se reservan recursos en toda la ruta. Si yo reservo recursos, nunca se va a congestionar la red para poder transmitir o transferir ese flujo de datos, entonces se brinda una buena calidad de servicio. ¿Cuáles son las desventajas? Porque no todo lo que brilla es oro. Primero, dice que se reservan recursos para cada llamada de usuario extremo a extremo. Si son 10 películas o 10 llamadas telefónicas, para cada llamada hay que reservar recursos. Esto lo tiene que tener el router, es decir, el router tiene que llevar el control de cada una de esas llamadas. Dice, no es escalable para redes grandes, con muchos flujos. Obviamente, imagínense Internet, que hay millones de conversaciones simultáneamente, no daría abasto un router para registrar o llevar el control de todos esos miles de flujos que atraviesan ese router. Y bueno, para poder mantener esos flujos, el router tiene que mantener lo que se llama información de estado, ¿sí? Tiene que decir, bueno, tal flujo lo tengo que sacar por tal interfaz, tal otro flujo por tal otra interfaz. Entonces, solamente esta técnica se puede implementar en redes pequeñas, no en Internet, no en la Internet que nosotros estamos usando hoy en día. Para eso surge la otra técnica, que son los servicios diferenciados. ¿En qué se relaciona o en qué consisten los servicios diferenciados? Bueno, se pueden implementar en redes grandes, como Internet, de gran tamaño, y la idea es que los routers, que forman parte de los distintos proveedores de servicios, brinden servicios diferenciados, es decir, que van a clasificar los servicios en varios tipos, por ejemplo, en tres tipos. Entonces, todo lo que sea voz va a ser un servicio diferenciado. Todo lo que sea video va a ser otro servicio distinto. Entonces, ¿cómo se hace para que un router distinga un servicio de otro? Se marcan los paquetes, ¿sí? Entonces, se van a clasificar los paquetes. Bueno, acá les puse en distintas clases, que serían esos servicios distintos, y se van a marcar esos paquetes. ¿Dónde se los marcan? En nuestro famoso campo tipo de servicio o clase de tráfico, si estamos hablando de IPv6. Entonces los paquetitos van a salir o se van a marcar con una prioridad. Entonces los routers después van a tratar todos los paquetes de una misma clase, por ejemplo, todo lo que sea voz. Lo que quiero que se entienda es que los servicios diferenciados no distinguen una comunicación de otra. Supongamos que nosotros, ¿cuántos somos? A ver, 17. Ya somos menos. Somos 17 ahora. Si los 17 están haciendo 17 llamadas telefónicas, en el método de servicios integrados, que era el anterior, el router tendría que tener 17 flujos distintos, ¿sí? Porque era que tenía que tener el estado de cada flujo diferente. En cambio acá no. El router simplemente todas las conversaciones telefónicas las va a manejar como si fuera una única clase o un único servicio, que es el servicio de voz. Entonces es mucho más fácil manejar este tipo, esta forma de los servicios para los routers que los servicios integrados, ¿sí? Entonces, se brinda calidad de servicio basada en clases de tráfico, no basada en flujos distintos, no en comunicaciones individuales, sino en clases de tráfico. La clase de voz, clase de video, por ejemplo. Acá está. Todas las llamadas de voz comparten recursos reservados para esa clase. El router simplemente va a tener una única cola que va a ser
las llamadas de voz, por ejemplo, que es una clase de tráfico. La ventaja es que se implementa de manera local en cada router, simplemente analizando la prioridad. No necesita mantener el estado de cada conversación en particular, de voz, por ejemplo. De nuevo se establecen contratos, nuestros contratos, eso que se llaman SLA, ¿sí? Entre el cliente y el proveedor de servicio, y obviamente se paga. Si yo quiero determinar la calidad de servicio de la red, obviamente que voy a tener que pagarla. La red me va a brindar dos servicios, un servicio que se llama expedito o acelerado, ¿sí? Ahí hay como dos clases de servicio, el bueno y el rápido. En ese caso el router va a manejar solamente dos colas. La cola sería de prioridad alta y prioridad baja. Y la podría manejar, por ejemplo, con el encolamiento justo ponderado. Y la otra forma es implementarlo a través del reenvío asegurado, que en lugar de tener dos solamente clases, o dos colas, tenemos cuatro colas, ¿sí? O cuatro clases de prioridades. Bueno, con eso terminamos todo lo que sea calidad de servicio. Vimos los distintos métodos y vimos la diferencia entre servicios. Me interesa que se entienda la diferencia entre servicios integrados y diferenciados. Los servicios integrados, el router distingue cada flujo en particular y lleva el estado de cada conversación en particular. Se reservan recursos extremo a extremo. En cambio, es más difícil de implementar porque le cuesta más al router y solamente se usa para redes pequeñas. En cambio, los servicios diferenciados se implementan en redes más grandes, en redes, es escalable a redes grandes, como Internet, y el router simplemente se maneja de forma local. No maneja cada flujo de manera individual, sino que maneja por clase de tráfico directamente. Puede tener dos colas o cuatro colas, en función del tipo de servicio que está implementando. Me parece que vamos a quedar hasta acá porque ahora empieza MPLS. No es muy largo, pero yo ya tengo faltan un minutito para las 6. Así que lo vemos en la clase que viene, total. Si no se nos hubiera interrumpido, hubiéramos llegado bien. Pero bueno, se nos cortó internet. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Estuvieron calladitos esta última parte? No, profe, todo claro. Bueno,